En China existe un lugar tan extraño que muchos creen que no pertenece a este planeta. Miles de pilares gigantes de piedra emergen entre la niebla como ciudades flotantes suspendidas en el vacío, y lo más inquietante es que nadie puede explicar por completo cómo sobrevivieron intactos durante millones de años. Algunos visitantes aseguran escuchar sonidos imposibles cuando el bosque desaparece bajo las nubes, y lo que ocurrió allí después sigue siendo un misterio. En el corazón de la provincia de Hunan, al sur de China, se encuentra uno de los paisajes más irreales jamás vistos por el ser humano, Zhangjiajie National Forest Park. Este parque nacional ocupa una región montañosa cubierta por bosques antiguos, barrancos infinitos y columnas de piedra que parecen desafiar la gravedad. Sus coordenadas exactas lo sitúan en una zona remota y húmeda, aislada durante siglos por montañas casi imposibles de atravesar. Pero lo que hizo mundialmente famoso a Zhangjiajie no fue solo su belleza, fue su apariencia imposible. Más de 3.000 pilares de cuarcita y arenisca se elevan verticalmente desde el suelo, algunos superando los 1.000 metros de altura. Desde ciertos ángulos parecen gigantescas torres suspendidas entre las nubes. Cuando la niebla cubre el valle, las montañas desaparecen parcialmente, dejando únicamente las cimas visibles, como islas flotando en el cielo. Muchos creen que este paisaje inspiró las montañas flotantes de la película Avatar, pero la realidad es aún más perturbadora que la ficción, porque aquí la naturaleza parece haber roto las reglas de la Tierra. El silencio del lugar también desconcierta a los visitantes. Entre los acantilados, el sonido cambia, los ecos se deforman, y algunas personas afirman escuchar susurros provenientes de lugares donde no hay nadie. Pero eso no es lo más extraño, porque bajo esas montañas existe una historia que casi nadie conoce. Los científicos llevan décadas intentando comprender cómo pudo formarse Zhangjiajie. Las columnas gigantescas parecen imposibles desde el punto de vista geológico. A diferencia de otras montañas erosionadas del mundo, aquí la roca se elevó en pilares extremadamente delgados, separados unos de otros por profundos abismos cubiertos de vegetación. El resultado parece artificial, como si una fuerza desconocida hubiera tallado cada montaña individualmente. Durante millones de años, el agua, el viento y los movimientos tectónicos erosionaron lentamente la roca. Pero en Zhangjiajie ocurrió algo diferente. La composición mineral de la cuarcita permitió que ciertas partes resistieran, mientras todo lo demás desaparecía alrededor. El resultado fue un bosque vertical de piedra. Un paisaje tan extraño que muchos geólogos lo comparan con otro planeta. Cuando la niebla invade el valle, la sensación se vuelve aún más inquietante. Las montañas parecen moverse lentamente entre las nubes. Algunas desaparecen por completo durante minutos enteros antes de reaparecer como fantasmas gigantescos. Y entonces sucede algo aún más extraño. Las condiciones climáticas de Zhangjiajie generan fenómenos ópticos poco comunes. En determinadas mañanas, la humedad y la luz producen espejismos conocidos como glorias, círculos luminosos gigantes que rodean la sombra de una persona sobre las nubes. Antiguamente, quienes observaban estas figuras creían estar viendo espíritus. Pero incluso hoy, algunos visitantes aseguran sentir una presión psicológica extraña mientras recorren los senderos suspendidos sobre el vacío, como si el lugar estuviera observándolos. Y lo que los investigadores encontraron después cambió por completo la historia del parque. Mucho antes de convertirse en un destino turístico, Zhangjiajie era considerado un territorio prohibido. Las antiguas comunidades locales evitaban ciertas zonas del bosque porque creían que estaban habitadas por entidades invisibles. Algunas leyendas hablaban de guardianes de piedra, seres capaces de aparecer entre la niebla y provocar que los viajeros perdieran el sentido de la orientación. Y lo más inquietante es que existen relatos antiguos sobre personas desaparecidas dentro del parque, sin dejar rastro. Durante siglos, la densa vegetación
y los enormes barrancos hicieron que muchas regiones fueran prácticamente inaccesibles. Algunos exploradores nunca regresaron. Otros aparecieron días después completamente desorientados, incapaces de explicar dónde habían estado. Pero hay una historia que todavía genera controversia. En ciertas cavernas ocultas de Zhangjiajie se encontraron restos humanos y señales de ocupación extremadamente antiguas. Algunos arqueólogos creen que grupos desconocidos vivieron aislados allí durante miles de años, escondidos entre las montañas. Sin embargo, varias investigaciones fueron interrumpidas repentinamente, y las razones nunca quedaron claras. Algunos habitantes locales afirman que existen túneles subterráneos aún sin explorar bajo el parque, lugares donde la brújula deja de funcionar correctamente debido a anomalías minerales en las rocas. Otros creen que ciertas áreas permanecen cerradas, porque las autoridades descubrieron algo que jamás revelaron al público. Pero entonces ocurrió algo todavía más perturbador. Un fenómeno natural convirtió este lugar en uno de los destinos más peligrosos de China. Aunque Zhangjiajie parece un paraíso, esconde riesgos mortales. Las montañas verticales y los senderos estrechos provocan accidentes constantemente. Algunos caminos fueron construidos al borde de precipicios gigantescos donde un solo error puede ser fatal. La humedad extrema vuelve las superficies resbaladizas. La niebla aparece sin previo aviso, y en cuestión de minutos, la visibilidad puede desaparecer por completo. Pero el verdadero peligro está en la geología del lugar. Las enormes columnas de roca continúan erosionándose lentamente. Expertos han advertido que ciertas formaciones podrían colapsar en el futuro debido al peso acumulado de la vegetación y las lluvias intensas. Y aún así, millones de personas visitan el parque cada año. Muchos buscan cruzar el famoso puente de cristal suspendido sobre un cañón gigantesco, una estructura transparente construida a cientos de metros de altura que provoca terror incluso en quienes no temen a las alturas. Algunas personas quedan paralizadas a mitad del recorrido. Otras sufren ataques de pánico al mirar hacia abajo y ver únicamente vacío bajo sus pies. Pero existe otro problema aún más inquietante. El aumento masivo del turismo está alterando el ecosistema del parque. Científicos temen que la contaminación, el ruido y la actividad humana puedan afectar las delicadas condiciones naturales que permitieron la existencia de este paisaje único. Y si eso ocurre, Zhangjiajie podría cambiar para siempre. Pero antes de que eso suceda, hay un último secreto que muy pocos conocen. Uno que convierte este lugar en algo mucho más misterioso de lo que parece. Existe una montaña en Zhangjiajie conocida como la Columna del Cielo del Sur. Durante años fue simplemente otra formación impresionante del parque hasta que algo inesperado ocurrió. Después del estreno de Avatar, las autoridades decidieron renombrarla oficialmente como Montaña Aleluya Avatar. Y desde entonces comenzaron a aparecer historias extrañas. Visitantes afirmaban sentir una sensación de vértigo extremo cerca de la montaña. Otros aseguraban escuchar sonidos metálicos durante la noche, incluso cuando no había nadie alrededor. Pero el detalle más perturbador apareció en fotografías. Algunas imágenes tomadas durante tormentas muestran sombras oscuras entre la niebla, figuras imposibles que parecen suspendidas entre los pilares de roca. Los científicos creen que son simples ilusiones ópticas provocadas por la humedad y la luz. Sin embargo, no todos están convencidos, porque Zhangjiajie sigue siendo un lugar parcialmente inexplorado. Todavía existen barrancos donde casi nadie ha descendido, cavernas ocultas cubiertas por vegetación impenetrable, regiones donde las señales desaparecen y el silencio se vuelve absoluto. Y quizá lo más inquietante de todo es que este paisaje parece demasiado perfecto para haber sido creado únicamente por el azar. Tal vez Zhangjiajie no sea solo una maravilla natural, tal vez sea una anomalía geológica única en la Tierra, o tal vez todavía no entendemos lo que realmente ocurrió allí hace millones de años.
La montaña abrió su interior, y lo que apareció dentro no parecía creado por humanos. En medio de uno de los desiertos más hostiles de China, miles de figuras silenciosas observan desde la oscuridad desde hace más de 1000 años, como si esperaran el regreso de alguien o de algo. Las cuevas de Mogao no son solo un templo antiguo, son un laberinto de secretos enterrados bajo arena, pinturas imposibles y manuscritos ocultos que estuvieron desaparecidos durante siglos. Y cuanto más investigaban los expertos, más perturbadora se volvía la verdad. En el extremo occidental de China, cerca de la ciudad de Dunhuang, en la provincia de Gansu, existe un acantilado tallado por el tiempo y devorado lentamente por el desierto de Gobi. Allí, ocultas entre montañas secas y tormentas de arena interminables, se encuentran las misteriosas cuevas de Mogao. Desde lejos, el lugar parece una pared común de roca erosionada, pero cuando uno se acerca, descubre cientos de entradas excavadas directamente en el acantilado. Son más de 700 cuevas conectadas entre sí, suspendidas sobre un paisaje que parece pertenecer a otro planeta. Durante siglos, este lugar fue conocido como las Cuevas de los 1000 Budas. Comerciantes, monjes y viajeros de la antigua Ruta de la Seda atravesaban este territorio buscando refugio espiritual en medio de un entorno brutal e implacable. Pero no era solo un santuario religioso. Las paredes están cubiertas con kilómetros de pinturas antiguas. Figuras celestiales flotan entre colores que desafían el tiempo. Estatuas gigantes observan en silencio desde cámaras oscuras iluminadas apenas por pequeños rayos de luz. Algunas cuevas parecen palacios subterráneos. Otras se sienten como tumbas olvidadas. Y entonces los investigadores descubrieron algo imposible. En una de las cavernas selladas durante siglos, apareció una puerta oculta. Detrás de ella había miles de manuscritos antiguos cuidadosamente escondidos, como si alguien hubiera querido borrar una parte de la historia para siempre. Pero eso era solo el comienzo. Lo más extraño de las cuevas de Mogao no es su tamaño, es el hecho de que hayan sobrevivido. El desierto de Gobi es uno de los lugares más extremos del planeta. Las temperaturas pueden pasar de un calor abrasador durante el día a un frío mortal por la noche. Las tormentas de arena destruyen casi todo a su paso. Y aún así, estas pinturas delicadas permanecieron intactas durante más de 1000 años. Los científicos todavía intentan entender cómo fue posible. Las cuevas parecen haber creado un microclima natural. La roca, la sequedad extrema y la posición exacta del acantilado generaron una especie de cápsula del tiempo perfecta. Un accidente geográfico tan improbable que algunos expertos lo consideran un milagro arqueológico. Pero hay algo aún más inquietante. Muchas de las pinturas muestran figuras, mapas celestiales y símbolos que no se parecen a nada conocido en otras regiones de China. Algunas imágenes representan seres flotando entre nubes oscuras con expresiones inquietantemente humanas. Otras muestran estructuras y patrones astronómicos demasiado precisos para la época. Algunos investigadores llegaron a compararlo con un archivo visual de otro mundo. Y luego apareció un detalle todavía más perturbador. Entre los manuscritos escondidos había textos escritos en idiomas olvidados, algunos provenientes de culturas desaparecidas hace siglos. Era como si Mogao hubiera sido un punto de encuentro secreto entre civilizaciones perdidas. Pero lo que encontraron después cambió completamente la percepción del lugar. A comienzos del siglo pasado, un monje taoísta llamado Wang Yuanlu exploraba las cuevas intentando restaurarlas. Mientras limpiaba una pared agrietada, descubrió accidentalmente una entrada sellada. Detrás de ella apareció una cámara diminuta repleta de manuscritos, pinturas y documentos antiguos acumulados desde hacía casi 1000 años. Era una biblioteca escondida en el corazón del desierto. Había más de 50.000 textos antiguos, escrituras budistas, mapas, contratos comerciales, himnos religiosos, cartas privadas y documentos escritos en múltiples idiomas. Algunos provenían de India, otros del Tíbet. Incluso aparecieron lenguas que casi nadie podía descifrar.
Pero había un problema inquietante. Nadie sabe exactamente por qué aquella habitación fue sellada. Algunos historiadores creen que los monjes intentaban proteger los textos de invasiones violentas. Otros piensan que escondían información considerada peligrosa o prohibida. Y existen teorías todavía más oscuras. Ciertos documentos desaparecieron poco después de ser descubiertos. Algunos fueron vendidos en secreto a exploradores extranjeros. Otros simplemente nunca volvieron a aparecer. Lo más extraño es que ciertos registros antiguos describían conocimientos astronómicos y rutas comerciales extremadamente avanzadas para su época. Era información que, según varios investigadores, no debería haber existido allí. Y entonces ocurrió algo aún más desconcertante. Al analizar algunas pinturas, expertos descubrieron rastros de pigmentos imposibles de encontrar naturalmente en esa región. Materiales traídos desde miles de kilómetros de distancia, atravesando uno de los entornos más mortales del planeta. La pregunta era inevitable. ¿Quién estaba realmente detrás de Mogao? Y la respuesta podría ser más peligrosa de lo que cualquiera imaginaba. Aunque hoy las cuevas de Mogao son consideradas uno de los tesoros arqueológicos más importantes del mundo, el lugar enfrenta una amenaza silenciosa y constante. El mismo desierto que preservó las cuevas durante siglos, ahora podría destruirlas. Las tormentas de arena se han vuelto más agresivas debido al cambio climático y a la actividad humana en la región. Cada año, partículas microscópicas erosionan lentamente las pinturas antiguas. Algunas imágenes ya comenzaron a desaparecer. Pero ese no es el único peligro. El turismo masivo alteró el delicado equilibrio del interior de las cuevas. La humedad producida por la respiración humana comenzó a dañar murales que sobrevivieron intactos durante más de 1000 años. Algunas cámaras tuvieron que cerrarse completamente al público, y aún así, el lugar sigue provocando miedo entre ciertos investigadores. Varios trabajadores locales aseguran haber escuchado sonidos extraños dentro de las cuevas durante la noche. Ecos imposibles, susurros que parecen venir desde las paredes, historias que nunca fueron oficialmente explicadas. Algunos arqueólogos abandonaron excavaciones después de sufrir ataques de ansiedad extremos dentro de cámaras subterráneas completamente silenciosas. Pero lo más inquietante ocurrió cuando ciertos manuscritos restaurados revelaron referencias a rituales de aislamiento absoluto realizados por antiguos monjes. Ceremonias donde algunos hombres permanecían encerrados en oscuridad total durante semanas, esperando recibir visiones. Y según antiguos relatos, no todos regresaban mentalmente intactos, pero lo que estaba oculto en el fondo de Mogao era todavía más perturbador. Durante décadas, los expertos pensaron que ya habían descubierto todo sobre las cuevas de Mogao. Estaban equivocados. Recientes exploraciones con tecnología moderna detectaron espacios vacíos detrás de varias paredes selladas. Cámaras ocultas que todavía no han sido abiertas oficialmente. Nadie sabe qué hay dentro. Algunos creen que podrían existir más bibliotecas secretas. Otros sospechan que aún permanecen ocultos objetos religiosos considerados demasiado valiosos o peligrosos para mostrar al mundo. Pero una teoría destaca entre todas. Algunos investigadores creen que Mogao no fue simplemente un templo. Piensan que era un enorme centro de preservación del conocimiento humano, un lugar construido para proteger información crucial durante épocas de guerra, invasiones y caos. Como si quienes lo construyeron supieran que algún día el mundo exterior podría colapsar. Y entonces apareció el detalle más inquietante de todos. En varios murales antiguos se representan figuras observando hacia el cielo mientras enormes tormentas oscuras cubren la tierra. Ciudades desaparecen, personas huyen, y en medio del caos, los monjes esconden manuscritos dentro de las cuevas, como si estuvieran intentando salvar algo antes de una catástrofe inevitable. Hasta hoy, muchas cámaras siguen cerradas. Miles de manuscritos todavía no han sido traducidos. Y bajo las montañas silenciosas del desierto de Gobi, las cuevas de Mogao continúan guardando secretos que quizá nunca debieron ser encontrados.
En el corazón de China, existe una ciudad donde los vivos caminan entre templos dedicados al infierno, donde los puentes juzgan las almas y donde miles de visitantes aseguran haber escuchado susurros provenientes de la montaña. Un lugar tan perturbador que durante siglos fue considerado la entrada oficial al reino de los muertos. Y lo más inquietante es que esta ciudad existe de verdad. A orillas del gigantesco río Yangtze, en el municipio de Chongqing, se levanta uno de los lugares más extraños y aterradores de toda Asia, Fengdu Ghost City, conocida como la ciudad fantasma de Fengdu. Construida sobre la misteriosa montaña Ming, esta ciudad ceremonial ha sido durante más de 2000 años un portal simbólico hacia el más allá. Desde lejos, Fengdu parece un antiguo complejo de templos tradicionales chinos, pero al acercarse, algo cambia por completo. Las esculturas muestran demonios de ojos vacíos, jueces infernales y criaturas deformes que parecen observar cada movimiento de los visitantes. Las escaleras están cubiertas por niebla espesa, y el silencio del lugar resulta casi insoportable. Lo que hace única a Fengdu no es solamente su arquitectura. Toda la ciudad fue diseñada para representar el viaje de un alma después de la muerte, según las antiguas creencias taoístas y budistas chinas. Cada puente, cada pasillo y cada estatua simbolizan pruebas espirituales que decidirían el destino eterno de los muertos. Muchos visitantes aseguran sentir mareos repentinos, ansiedad inexplicable o una sensación constante de ser observados. Incluso en días soleados, la montaña permanece cubierta por una neblina gris que transforma el paisaje en algo casi irreal. Pero lo más extraño es que Fengdu no fue creada como atracción turística. Fue construida porque miles de personas realmente creían que el infierno estaba allí. Y entonces, los investigadores descubrieron algo todavía más inquietante. Caminar por Fengdu es como entrar en una dimensión paralela. Las puertas rojas decoradas con símbolos antiguos conducen hacia patios silenciosos donde enormes demonios de piedra parecen custodiar secretos prohibidos. El aire húmedo del Yangtze se mezcla con el humo del incienso, creando una atmósfera pesada y sofocante. Uno de los lugares más famosos es el Puente del Desamparo, una estructura de piedra donde, según la tradición, las almas eran evaluadas antes de ingresar al inframundo. La leyenda dice que las personas malvadas no podían cruzarlo sin caer. Los turistas modernos intentan atravesarlo riendo, pero muchos terminan perdiendo el equilibrio de manera inexplicable. Más adelante aparece el llamado Palacio del Rey del Infierno. Allí, figuras gigantes representan castigos brutales reservados para los pecadores, cuerpos congelados, almas aplastadas por montañas y condenados perseguidos eternamente por demonios. Las expresiones de las esculturas son tan detalladas que parecen vivas. Y luego está el famoso fantasma de la montaña Ming. Algunos visitantes afirman haber visto sombras moviéndose entre los árboles, especialmente durante el amanecer o al caer la noche. Las cámaras de seguridad han registrado figuras extrañas que desaparecen segundos después. Los científicos intentaron explicar estos fenómenos mediante ilusiones ópticas causadas por la niebla y la humedad extrema, pero algunas grabaciones continúan sin explicación. El entorno natural también contribuye a la sensación de irrealidad. La montaña está rodeada por profundos acantilados y bosques densos donde apenas entra la luz solar. En ciertos momentos, el sonido del viento produce un efecto similar a lamentos humanos. Muchos comparan Fengdu con otro planeta, un lugar suspendido entre el mundo de los vivos y algo mucho más oscuro. Pero la verdadera historia de esta ciudad es aún más perturbadora. Todo comenzó hace casi 2000 años, durante la dinastía Han. Según antiguos relatos chinos, dos funcionarios imperiales llamados Jin y Wang abandonaron la sociedad para practicar el taoísmo en la montaña Ming. Con el tiempo, sus nombres comenzaron a combinarse en las leyendas populares. Jin Wang terminó sonando parecido a las palabras chinas relacionadas con el rey del inframundo. Y así nació una creencia aterradora. La montaña fue considerada la entrada oficial al reino de los muertos. Durante siglos,
emperadores, sacerdotes y aldeanos realizaron rituales en Fengdu para comunicarse con espíritus. Se quemaban ofrendas, se realizaban ceremonias funerarias y se creía que las almas debían atravesar esta ciudad antes de recibir juicio eterno. Pero algunos documentos antiguos contienen detalles aún más extraños. Varias crónicas mencionan desapariciones inexplicables alrededor de la montaña, comerciantes que nunca regresaron, peregrinos encontrados muertos sin señales de violencia, y testigos que afirmaban haber escuchado voces provenientes del bosque durante la madrugada. Incluso durante el siglo pasado, trabajadores encargados de restaurar los templos reportaron fenómenos inquietantes, herramientas que desaparecían, pasos en edificios vacíos y figuras observándolos desde los corredores. Algunos historiadores creen que Fengdu fue diseñada intencionalmente para provocar terror psicológico. Otros aseguran que la ciudad conserva antiguos rituales prohibidos relacionados con el culto a los muertos. Pero entonces apareció un descubrimiento que cambió por completo la percepción del lugar, y lo que encontraron bajo la montaña dejó a todos en silencio. Debajo de algunos templos de Fengdu existen antiguas cámaras subterráneas selladas durante siglos. Muchas permanecen cerradas incluso hoy. Investigadores locales encontraron túneles ocultos y restos ceremoniales relacionados con rituales funerarios extremadamente antiguos. Algunos expertos creen que ciertas zonas eran utilizadas para ceremonias secretas destinadas a guiar almas hacia el más allá. Pero el peligro de Fengdu no es solamente espiritual. La región enfrenta constantes amenazas naturales. La humedad extrema deteriora lentamente las estructuras, mientras las lluvias torrenciales provocan derrumbes en partes de la montaña. Algunas áreas fueron cerradas después de accidentes mortales relacionados con deslizamientos de tierra. Y luego está el factor psicológico. Numerosos visitantes experimentan ataques de ansiedad, sensación de opresión e incluso alucinaciones leves después de recorrer la ciudad durante varias horas. Psicólogos explican que la combinación de símbolos macabros, iluminación tenue y sugestión cultural puede alterar profundamente la percepción humana. Sin embargo, algunos casos resultan difíciles de explicar. Existen testimonios de personas que abandonaron Fengdu convencidas de haber visto familiares fallecidos entre la multitud. Otros aseguran haber escuchado sus nombres pronunciados en susurros, cuando no había nadie cerca. Las autoridades nunca confirmaron estos relatos, pero tampoco lograron desmentirlos completamente. Y entonces ocurrió algo todavía más extraño. Un detalle oculto en uno de los templos reveló un secreto que muy pocos conocen. En una pequeña sala escondida dentro del complejo principal, existe una inscripción antigua casi ignorada por los turistas. El texto describe un concepto aterrador. Fengdu no sería simplemente una representación simbólica del infierno. Sería una puerta. Según ciertas interpretaciones taoístas, algunos lugares del mundo actúan como puntos de conexión entre dimensiones espirituales. Fengdu habría sido construido exactamente sobre uno de esos puntos. Lo más perturbador es que varias estructuras del complejo parecen alinearse perfectamente con fenómenos astronómicos específicos. Durante ciertas noches del año, las sombras proyectadas por los templos crean símbolos visibles únicamente desde la montaña. Algunos investigadores creen que esto no fue accidental. Y hay algo aún más inquietante. Durante la construcción de la presa de las Tres Gargantas, el nivel del agua del Yangtze aumentó dramáticamente alrededor de Fengdu. Muchas antiguas tumbas y ruinas desaparecieron bajo el agua para siempre. Pero antes de quedar inundadas, arqueólogos encontraron símbolos desconocidos grabados en piedra. Algunos jamás fueron traducidos. Después de ese hallazgo, varias zonas fueron cerradas al público sin explicación oficial. Hoy, Fengdu continúa atrayendo a miles de viajeros fascinados por su oscuridad y misterio. Algunos llegan buscando historia, otros, emociones extremas, pero muchos abandonan el lugar con la sensación de que algo invisible los siguió durante el recorrido. Porque en Fengdu, la verdadera pregunta no es si el infierno existe. La verdadera pregunta
es si alguna vez logramos salir completamente de él. En las montañas más aisladas del Himalaya chino existe un pueblo tan oculto que durante siglos permaneció fuera de los mapas, un lugar donde las avalanchas borran caminos enteros, donde los viajeros escuchan cantos extraños en mitad de la niebla, y donde algunos creen que se esconde una puerta hacia un reino sagrado prohibido. Y lo más inquietante es que muy pocas personas logran llegar hasta allí. En el extremo noroeste de la provincia china de Yunnan, cerca de la frontera con el Tíbet, se encuentra Yubeng Village, uno de los asentamientos más remotos y misteriosos de toda China. Oculto a más de 3.000 metros de altitud, dentro de las montañas Meili Snow, este pequeño pueblo parece suspendido fuera del tiempo. Durante décadas, no existieron carreteras hacia Yubeng. La única manera de llegar era atravesando senderos estrechos entre precipicios, glaciares y bosques densos durante varias horas o incluso días enteros. El paisaje resulta casi irreal. Cascadas gigantescas caen desde paredes de hielo. Los picos nevados desaparecen dentro de nubes negras y enormes bosques cubren los valles como si ocultaran algo antiguo bajo ellos. Cuando el sol atraviesa la niebla, la aldea parece una visión perdida en otro mundo. Yubeng es famoso por encontrarse cerca del monte Kawagarbo, una de las montañas más sagradas del budismo tibetano. Ningún ser humano ha conseguido conquistar oficialmente su cima. Varias expediciones desaparecieron o murieron intentando alcanzarla. Para los habitantes locales, la razón es simple. La montaña no permite que los humanos entren en su reino. Y entonces, algo todavía más extraño comenzó a llamar la atención de los científicos. Lo que hace a Yubeng verdaderamente increíble no es solamente su aislamiento, es el comportamiento extraño de su entorno natural. El clima cambia de manera violenta en cuestión de minutos. Un cielo completamente despejado puede transformarse de repente en una tormenta de nieve capaz de borrar los caminos. Las temperaturas descienden brutalmente al anochecer, incluso durante estaciones cálidas. Muchos viajeros describen la sensación de estar caminando sobre otro planeta. Las montañas parecen demasiado perfectas. Los glaciares reflejan una luz azul intensa, casi artificial. Y el silencio es tan profundo que cualquier sonido pequeño se vuelve perturbador. Pero lo más extraño ocurre cerca de la llamada cascada sagrada. Los lugareños aseguran que el agua posee propiedades espirituales y medicinales. Peregrinos tibetanos recorren enormes distancias para beber de ella. Algunos afirman haber recuperado fuerzas inexplicablemente después de llegar agotados al lugar. Los científicos analizaron la composición mineral del agua y descubrieron concentraciones extremadamente altas de ciertos elementos provenientes del deshielo glaciar. Sin embargo, eso no explica los fenómenos reportados durante generaciones. Algunos excursionistas afirman escuchar campanas lejanas en mitad de la montaña, incluso cuando no hay templos cerca. Otros aseguran haber visto figuras caminando entre la niebla para desaparecer segundos después. Y entonces ocurrió algo todavía más inquietante. Las brújulas comenzaron a fallar en ciertas zonas cercanas al monte Kawagarbo. Lo que encontraron después cambió completamente la percepción sobre Yubeng. Según antiguas creencias tibetanas, Yubeng no es un pueblo común. Sería uno de los accesos hacia Shangri-La, el legendario reino oculto, donde existiría una civilización espiritual aislada del resto del mundo. La historia comenzó hace siglos, cuando peregrinos budistas aseguraban ver luces moviéndose sobre las montañas durante la noche. Algunos describían caminos invisibles, que aparecían únicamente bajo determinadas condiciones climáticas. Los ancianos de Yubeng cuentan una leyenda todavía más perturbadora. Dicen que el monte Kawagarbo está protegido por espíritus guardianes que castigan a quienes intentan conquistar la montaña por orgullo. Y lo más aterrador es que varias tragedias parecen reforzar esta creencia. En los años 90, una expedición internacional desapareció parcialmente durante un intento de ascenso. Algunos cuerpos jamás fueron encontrados. Después de aquella tragedia, las autoridades prohibieron oficialmente nuevas expediciones hacia la cima.
Pero eso no detuvo las historias. Habitantes locales aseguran haber visto figuras vestidas con ropa antigua caminando por senderos imposibles durante tormentas de nieve. Otros hablan de sonidos metálicos provenientes del interior de la montaña. Y luego apareció un detalle que desconcertó incluso a los investigadores modernos. Algunas formaciones rocosas alrededor de Yubeng contienen patrones geométricos extremadamente extraños. Desde el aire, ciertas áreas parecen líneas artificiales ocultas entre la nieve y el bosque. Algunos creen que son simples fenómenos geológicos. Otros piensan que podrían ser restos de rutas antiguas olvidadas hace siglos. Pero entonces, la montaña mostró su lado más peligroso. Llegar a Yubeng sigue siendo una experiencia extremadamente arriesgada. Las avalanchas son frecuentes durante gran parte del año. Los senderos desaparecen bajo el barro o la nieve, y las caídas mortales no son raras entre excursionistas inexpertos. En ciertas zonas, un solo paso en falso puede significar caer cientos de metros hacia barrancos ocultos por la niebla. El aislamiento agrava todavía más el peligro. Durante tormentas intensas, el pueblo puede quedar completamente incomunicado durante días. Los suministros escasean y las condiciones médicas son muy limitadas. Algunos viajeros han sufrido hipotermia severa antes de lograr regresar. Pero existe otro fenómeno aún más inquietante. Muchos visitantes reportan experimentar una sensación psicológica extraña después de permanecer varios días en Yubeng. Algunos describen sueños extremadamente vívidos relacionados con montañas, voces o figuras desconocidas observándolos desde la oscuridad. Los científicos creen que la altitud extrema y la falta de oxígeno podrían alterar el sueño y provocar alucinaciones leves. Sin embargo, ciertos relatos continúan siendo difíciles de explicar. Excursionistas experimentados afirman haber perdido completamente el sentido de orientación en rutas que conocían perfectamente. Otros aseguran haber seguido luces misteriosas durante la noche, creyendo que eran refugios, solo para descubrir que no había nada allí. Y entonces, un hallazgo reciente volvió todavía más misterioso este lugar. Lo que encontraron bajo el hielo sorprendió incluso a los arqueólogos. Hace algunos años, el retroceso de ciertos glaciares cerca de Yubeng dejó expuestas estructuras de piedra parcialmente enterradas bajo el hielo. Algunas parecían antiguos muros o plataformas construidas por seres humanos hace muchísimo tiempo. El descubrimiento provocó especulaciones inmediatas. ¿Existió una civilización antigua perdida en estas montañas? Los arqueólogos encontraron herramientas rudimentarias y símbolos tallados que todavía no han sido completamente interpretados. Algunas marcas no coinciden con escrituras conocidas de la región, pero eso no fue lo más extraño. Varias de las estructuras estaban orientadas exactamente hacia el monte Kawagarbo, como si hubieran sido construidas para observar o rendir culto a la montaña sagrada. Y entonces ocurrió algo inquietante. Poco después de iniciarse las investigaciones, una enorme tormenta destruyó parte del área recién descubierta. El hielo volvió a cubrir muchas de las estructuras antes de que pudieran ser estudiadas completamente. Para algunos, fue una coincidencia climática. Para otros, la montaña simplemente estaba ocultando sus secretos otra vez. Hoy, Yubeng continúa siendo uno de los lugares más inaccesibles y misteriosos de China. Un sitio donde la naturaleza parece viva, donde las leyendas todavía dominan la realidad y donde incluso los científicos admiten que aún quedan demasiadas preguntas sin respuesta. Porque en Yubeng, las montañas no solo esconden nieve y piedra, tal vez esconden algo que nunca quiso ser encontrado.